Dios me los bendiga, mis amados. Quiero decirles que estamos bendecidos, muy bendecidos el día de hoy, ya que vemos la mano de Dios poderosamente sobre nuestra vida. Y quiero decirles que Dios es bueno, que esta mañana, hermanos, Dios ha hecho grandes cosas. Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes. Dios nos ha dado la oportunidad de poder decir, aquí estamos. Cuando encontramos que se nos invita para el día de hoy y se nos pide algo de escatología. Escatología es el estudio de las cosas que están por venir. Y querían que habláramos de las cosas que el Señor prepara antes de su venida. Y como tal voy a agarrar Mateo 24, pero antes voy a agarrar Oseas. Quiero decirles que yo estoy muy contento porque también vengo de otro ministerio, pero aquí he encontrado muchas veces, como dice Pablo, soy imitador. Porque oigo mucho a mi apóstol Sergio Enríquez, al apóstol también que estimo mucho, Germán Ponce, a varios, y agarro y le busco y encuentro lo que necesito. Y cuando encontramos, decimos, Señor, gracias por la vida de ellos. Bueno, vamos a orar, porque miren, hermanos, si no oro no puedo. Padre y Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que tú me ayudes esta mañana, porque yo sin ti no soy nada, Señor, y tú sin mí sigues siendo Dios. Padre, ayúdame. Manda a tu Espíritu Santo a que hable, porque Él es el Maestro, Él es el Consolador, Él es la tercera persona de la Trinidad. Y todo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, de mi Señor, del que me compró con su sangre, de aquel que fue a la cruz. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Ahora, Señor, dame oportunidad de poder ser lo suficientemente explícito para enseñar esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Pues miren, creo que está conectado a esta cosa. Bueno, gloria a Dios. Miren, primero está en Oseas. Oseas 13:12. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Cuando hablamos de pecado, hermano, estamos hablando de... Aquí tengo agua. Ay, gracias. No, hombre, Dios me ha bendecido tanto que los del grupo son mi familia y que pues yo no sé qué voy a decirle a Dios el día que me pida cuentas, porque los he llevado a servir. Tengo hijos que son pastores y no sé, toda mi vida le he servido y quiero servirle. Bueno, me regreso al punto, gracias a Dios. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo que no es sabio, porque ya hace tiempo que no hubiera de detenerse al punto mismo de nacer. Cuando hablamos de pecado, hermanos, estamos hablando de la tierra que estamos viviendo y que está en principio de dolores. Las cosas han cambiado, las cosas ahora son muy difíciles, pero tenemos que desarrollar el tema para poder agarrar y ir entendiendo lo que Dios tiene para usted y para mí esta mañana. Voy a poner sí, para poder ir viendo el tiempo, no me vaya yo a pasar y me cortan mis hermanos. Ese reloj me lo regaló mi hermano el día que oró por mí, el día que llegué a Benecer. Cambio de tiempo significa el reloj. Bueno, vamos a ver. Mi primer punto es, vamos para acá, movimiento de engaño.
Cuando hablamos de engaño, hermanos, encontramos que es un común denominador que traten de engañar. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra, no es así. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Quiero tomar el primer punto, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Cuando encontramos la palabra aparte, encontramos que el Señor nos quiere enseñar solitos, a ti y a mí. Y cuando manda el Señor al Espíritu Santo, que es el maestro, que es el guiador, que es el consolador, que es el que nos guía a toda verdad, entonces, comienza a pasar lo siguiente. Que le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿por qué esto? Y entonces Él te va a contestar cara a cara. Cuando pasa esto es cuando oramos, cuando lo buscamos en oración, cuando nos damos cuenta que Él es Dios contigo y sin ti. Él siempre será Dios, pero tú no eres nada sin Dios. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos agarramos, pero fuerte, y le decimos, Señor, no me sueltes. Y Él dice, no, hijo, si el que se suelte eres tú. Y entonces encontramos que es aparte, solos. Y empieza la enseñanza, empieza a hablarnos a través de las Santas Escrituras. Porque tú agarras y lo que quieres saber lo abres y allí lo encuentras. Y vamos a lo del engaño. Miren, ¿qué es el engaño, hermanos? El engaño, decía yo, que es un común denominador. Mi primer punto se llama movimiento de engaño, y que el chanclas quiere sacarnos fuera del camino con sus ayudantes, con aquellos que tuercen la palabra. Mi hermano Hugo García agarró un poquito de esto de la torcedura, pero gloria a Dios por su vida, un mensaje exquisito. Hermanos, encontramos entonces que para empezar los 7 sellos ya fueron abiertos, y encontramos a Juan. Juan lloraba y decía que no veían a nadie indigno. Y le dijeron, si hay uno, se llama Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. Y encontramos el caballo blanco, el caballo negro. El caballo blanco significa la religiosidad que ha tenido el mundo. El negro, la muerte y todo eso. Y ahora el petróleo, que ya ven que se matan por él. Bueno, entonces encontramos, hermanos, que empieza el engaño. Pero tengo que agarrarme la Biblia, aunque espero en Dios que de los 7 puntos pueda darles lo más posible, mis hermanos. Los más posibles. Y me voy a 2 de Pedro 2:15. 2:15. Dice la palabra, ay Dios, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo del Beor, el cual amó el premio de la maldad. Cuando hablamos aquí estamos hablando de pastores, de gente que agarró y vio el poder de Dios, y entonces como Balac, el rey Balac le dijo, mira, te voy a dar honra, dinero, pero maldice al pueblo de Israel. Pero si él era el profeta del pueblo, él tenía todo para pedirle a Dios, porque cuando tú le sirves a Dios nada te falta. Pero agarró y vio la oportunidad. Estoy predicando de principio de dolores. La venida, las señales que hay antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay aquellos que predican y agarran y ven que sí, por la palabra tiene poder, hermanos. El hombre no, es la palabra. Y cuando usted agarra y conoce la palabra, yo recuerdo hace muchos años,
era yo muy joven, agarramos y aquí en Ciudad Nezahualcóyotl empezamos con una iglesia y un pastor, un buen pastor, un hombre ya grande de edad, un hombre sabio. No puedo omitir su nombre. Se llamaba Antonio León Aguilar, un gran hombre de Dios. Y de allí agarramos y pues cooperamos, compramos los terrenos allá en El Sol, allá en Peipo 139, allá en Imploración. Y se trabajó, y se trabajó, y se trabajó. Pero cuando hablamos como ahorita de que hay siervos que les gusta el dinero y que les gusta, pues murió el pastor, se acabó todo, llegó otro y ahora él dice que Dios lo bendiga, no vamos a hablar más de eso, vamos al punto. Entonces tenemos que predicar, hermanos, porque la palabra que nos es dada de gracia tiene que ser dada de gracia. Y yo veo... hay ocasiones que no me gusta hablar mucho porque la iglesia no es Dios a través de los siervos que tienen en la iglesia, a través de Sergio Enríquez, a través que nos enseñan a predicar, a enseñar, pero no a pedir ofrendas. Si te dan algo, gloria a Dios. Si no, tú predicas por amor a Dios, por amor a aquel que te salvó, no por amor al dinero. Bueno, me sigo yendo porque si no, se me va el tiempo. Hay otros hermanos, me voy a Juan. Juan es hoy en principio de dolores y mi punto fue Mateo 24, versículos 3 y 4. Y me voy a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Gloria a Dios. Ay, hermanos, cuando hablo de mi Señor, quiero decir tantas cosas. Primera de Juan, si estoy bien, capítulo 2. Ay, hermanos. Cuando encuentro acá, hermanos, algo importante, que hay quienes se han salido y han negado a nuestro Señor Jesucristo. Han negado a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando encontramos esto decimos, ah, caray, ¿cómo está esto? Y quiero leerlo. Hijitos, cuando quiero primero ponerle, hablar de Juan, cuando escribe esto era un hombre de 90 años. Fue el único que muere de viejo y en su cama. Pero dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es cuando dice salieron, aquellos hermanos que estuvieron. Pero muchas veces la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación la pierde aquel que no aceptó a Jesucristo como su Salvador, como debe. Nada más llegó y fue remojadito y todo y corrió. Bueno, sigo. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo, y del Santo es de Jesucristo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y hay algunos que agarran y dicen, sí, fue un gran profeta. No, hombre, un señorón. Pero no el Hijo de Dios y por lo tanto Dios. Y todavía no se conforman con eso. Agarran y te dicen, el Espíritu Santo, sí, es una fuerza activa de Dios. No es cierto, lea la palabra. Por eso Juan escribe ese viejecito, sigue escribiendo tan hermoso. Mentiras proceden de lo que no es la verdad. ¿Quién es él? El mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y los que habéis sido desde el principio, permanezcamos nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Hijo y en el Hijo el Padre. Y esa es la promesa de que nos hizo la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan. No te dejes engañar. Jesucristo es Dios, Jesucristo te salvó, Jesucristo te va a llevar con él. Por eso quería que habláramos acerca de la venida que ya está a la puerta. Ya o después de esto, ya no hay más. Miren, tengo también, yo creo que me voy al segundo punto porque ya el tiempo, miren, me está avanzando. Porque iba a hablar de los falsos apóstoles. De los falsos apóstoles. ¿Qué hay? Sí. ¿Cuántos apóstoles dijeron de la cuarentena, hermanos? ¿Cuántos agarraron y dijeron, va a haber una cuarentena así y así, y va a pasar esto? ¿Cuántos, hermanos? Apocalipsis 2:20, ¿qué dice? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿Qué se dice? No, ¿qué es? ¿Y cuántos hombres hay que se dicen profetas? ¿Cuántos hay que se dicen pastores pero no tienen iglesias? ¿Cuántos hay? Tenemos que tener esa sabiduría. Porque el que tiene padre, ese es el que sabe sujetarse. Y el que no lo tiene, pues cualquiera le es bueno. Este es otro de los puntos, los profetas, hermanos, que hay muchos profetas que han salido y dicen, yo soy profeta, y yo, sí conocen de la palabra, porque para poder decirlo tienes que conocer, pero no hacen las cosas como debe, no reciben la unción de parte de Dios y que Dios les diga, porque dice la Biblia que les va a decir antes de que pase. Y en esta ocasión pasó y nadie nos dijo, hay una cuarentena. Y vaya que nosotros creemos en los 5 ministerios. Nosotros creemos en el apóstol, en el profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero tenemos que ver esto. Me voy al segundo punto, mis amados, porque miren, ay, esto está sabroso. 2 falsos ungidos. Religiosidad mundial. Mateo 24:5, y me voy a mi tema. Le doy gracias a Dios por mi familia. El pastor Josafá me hizo favor de acomodar esto tan hermoso. Dice, guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6. Oiréis de guerras que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, mi segundo punto, falsos ungidos, religiosidad mundial. ¿Y hay falsos ungidos? Claro que sí. Allá en Éxodo 28, vamos a agarrar aunque sea uno para ejemplo. Éxodo 28, hubo uno que lo ungieron y todo. Éxodo, vean ustedes, Éxodo 28. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. 28:41, aquí está. Dice, y con ellos vestirá Aarón
tu hermano a sus hijos y él los ungirá y los consagrará y santificará para que sean mis sacerdotes. Al primero que consagra es a Aarón. Ese hombre que fue con el desierto, con Moisés. Ese hombre que fue caminando, ese hombre que vio todas las maravillas de Dios. Pero Dios le habla a Moisés en la cuarentena. Y entonces Moisés sube al monte. Y estando Moisés en el monte, pasan los 40 días. Y no pasa nada. Y no regresa. Y entonces, fíjense, él era ungido. Él conocía la palabra. Él bendecía a Dios. Mas sin en cambio agarró y al no estar Dios, agarra y hace un becerro de oro. Primero les pide sus cosas de oro al pueblo. Le dice, bueno, pues hagan sus arcillas. Como ahora los que piden, tráete tu dinerito. ¿Quieres que ore por ti? $1,000. Bueno, tráete tráiganse su oro, sus aretes, sus arcillas, todo lo que tienen de oro. Y que hace un becerro. Y ahora sí ya estaba el becerro de oro. Y agarra y lo pone en alto y dice lo siguiente. Fíjense, dice lo siguiente. Dice, este es su Dios ahora. Una maldición tremenda porque la idolatría empobrece. La idolatría, hermanos, amados, trae la calamidad, trae las pestilencias, trae todo lo que usted ve por causa de la idolatría. Este era un ungido, y como ungido agarró y le falló a Dios. Falsos ungidos. Hay otros. Podía yo acordarme del primer rey de Israel, Saúl, y empezar a predicar de él. A este Dios lo llamó. A este Samuel lo ungió. A este Dios le dijo, vas a hacer así y así. Y lo mandó a conquistar otro pueblo. No dejes a nadie. Pero se trajo al rey, se trajo a las mujeres y se trajo al ganado. Ganancias deshonestas, sabemos también aquí. Falsos ungidos. Gente que se dice ungida y que no lo está, mis amados. Gente que dice que está ungida para servir. Gente que cree que puede ungir. Ahí están los otros que también le dieron al Señor fuego extraño y los mató. Por eso la palabra, no sé, tengo ganas de leer Marcos 13:6. Me regreso a la Biblia. Marcos 13:6. ¿Qué dice Marcos 13:6? Gloria a Dios. Tan hermoso es la palabra que no podemos decirle al Señor nada, sino gracias, Señor. El 6 está acá. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y es cierto, porque vienen y hablan, y muchos dicen, hay otro hombre por ahí, no sé si viva todavía. Algún día me tocó que mi pastor me dijo, quítalo del altar, porque estaba predicando herejías. Híjole. Antonio León me lo dijo, yo era un jovencito en aquel tiempo, un hombre, y agarré y lo quité con todas sus cosas. Su nombre es William Soto Santiago. Lo hicimos a un lado y dice que él es el que prepara el camino para el Señor. Ay, Dios sabrá qué hace con él. Bueno, me sigo porque miren, el tiempo es inexorable. Se viene y se viene y se viene. En Hechos también puedo hablar de varios que decían que ellos eran el Señor. Ahí estaba Jesús. No, me voy al punto número 3, hermanos. Guerras y rumores de guerras. Conflictos mundiales, hermanos. Y me regreso a lo hermoso, que es Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Ni estamos ya en principio de dolor, ni estamos en la tribulación, estamos en principio de dolores. Ay, hermanos, y cuando encontramos esto, encontramos, por ejemplo, el año pasado oíamos cuando dijo Irán que ellos eran
los que tienen bombas y todo, los madres de todas las bombas. Y Rusia le contestó, nosotros somos los padres. Y dijimos, ¡ay Dios! Creo que ya empieza la Tercera Guerra Mundial. Pero todavía faltaban cosas que ver. En este mismo año se enojó Estados Unidos y China, me parece. Y entonces agarramos y dijimos, ¡ay Señor! Y de ahí viene la pandemia. Encontramos, hermanos, problemas que están en el mundo, guerras y rumores de guerras, conflictos. Y estos conflictos, hermanos, vienen porque tienen que ser así, hermanos. Ahorita miraba yo todavía anoche un documental de los rompehielos y decían en ese documental que Rusia tiene 40 rompehielos ya listos y Estados Unidos tiene uno. Y entonces miraban y miraban por qué estos rompehielos. Por la ruta de la seda que está de Canadá, o sea, está hasta arriba del globo terráqueo, allá donde ahora por el cambio climático se está derritiendo los polos. Entonces, por eso, porque van a pasar de allá para acá, porque fíjense que una de las profecías dice, allá en Ezequiel 38 y 39, que del norte vendrá la guerra de Gog y Magog. Y también dice que son dos guerras, la guerra que va a estar aquí en la tierra y la guerra que va a estar en el cielo. Y entonces encontramos con todo esto algo maravilloso, hermanos, que las guerras y rumores de guerras, porque esos son rumores nada más, pero estamos viendo ya que se están poniendo todas las cosas en orden para que pase todo esto. Y los cristianos, como usted, como yo, porque cristiano se le llama a aquel que es hijo de Jesucristo, aquel que lo ha aceptado como su Salvador, aquel que le alaba, le adora, ese es cristiano. Bueno, sigamos, porque si no, miren hermanos, se me está yendo el tiempo. Me voy al punto número 4, son 7, a ver si me alcanza el tiempo. Gente contra gente, asuntos raciales y sexuales. Mateo, vamos al... Ay, hermanos, qué hermoso es esto, qué hermoso es esto. Me voy a Mateo 24:7. Gloria a Dios. Gente contra gente. Miren nada más. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, pues nos vamos a ver lo de gente contra gente. Dice que habrá asuntos raciales. Cuando hablamos de asuntos raciales, no tengo que esforzarme mucho. Ahorita allá en los Estados Unidos, un policía mató a George lo mató. Y ahorita está la cosa tremenda. ¿Por qué? Pues son asuntos raciales. Porque la gente ya se hartó de que lo ninguneen, de que lo maltraten, de muchas cosas. Y entonces, ahorita, pues empiezan los problemas. Y problemas muy fuertes porque agarran y saquean negocios, hacen destrozo y medio. Esos son, y les digo, y no necesito agarrar y meterme en Honduras y buscarle tanto, no, luego ahí está. Cuando hablamos de lo siguiente, hermanos, hablamos de los asuntos, hermanos, sexuales. Hace poquito, yo no voy tan lejos, aquí en México, la semana pasada se salieron a manifestarse en contra de los policías, que porque la brutalidad policíaca. Pero al salir así, a varios negocios, Oxxos, a una tienda de Adidas, a varios se metieron y le robaron. Entonces encontramos en los conflictos, hermanos, en los conflictos que gente contra gente, asuntos raciales y asuntos sexuales. Porque aun cuando hablamos de los jóvenes del arco iris, ustedes saben que se están moviendo porque quieren que conozcan sus derechos.
ahí me voy a quedar porque el punto no es ese, el punto es el principio de dolores. Pero tenemos que ver que todo se está cumpliendo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Tenemos que agarrar nosotros, los que conocemos, a hablarle a la iglesia. Por eso nos habla Dios como pastores, para hablarle y decirle, concientizarla para que esté lista para irse con el Señor. Y encontramos el grupo feminista, que es del que acabo de hablar, y de los cuales son tremendos. Y si dijéramos, bueno, son 2, son 3, no, se ve tremenda la cosa. Y van y llevan martillos, llevan macetas, llevan mazos, la maceta es la chiquita y el mazo es el grandote, y con ese rompen todo, rompen cortinas y abren negocios. Me mandaron a predicar la palabra y estoy predicando sobre lo que está pasando, que son principios de dolores, y es que ya, como dice la palabra también, que como en los días de Noé, se casan, se dan el matrimonio, pero no se dan cuenta que ya está a la puerta. Y entonces cuando pasa todo esto, dice la palabra del Señor, que cuando Noé metió ya a los animales, a su familia, y el Espíritu Santo cierra la puerta del arca, nadie se salvó, todos murieron. Por eso nosotros predicamos, es la venida del Señor, ya está a la puerta, ya viene el Señor, está listo. Límpiate, aquel dice la palabra del Señor, es que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, siga como está. Entonces encontramos en la palabra que el Señor quiere que usted y yo saquemos esto adelante. ¿Y qué dice Marcos 13:8? Me voy a Marcos 13:8. Marcos 13, miren, aquí ya lo tengo, Marcos, aquí está, y aquí está el 13, y aquí está el 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principio de dolores honestos. Leo la cita para tener una base bíblica. Cuando hablamos de hambre, también tenemos que tener muy en cuenta que ahorita nuestro gobierno hizo bien en abrir tantas cosas porque ya nos estábamos ahogando. Muchos en su casa sin trabajar, sin percibir un salario, sin hacer nada para poder salir adelante. Entonces, pues, es la pobreza. Por eso dice aquí, casi terminando, muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Alborotos es lo que pasó la semana pasada. Y encontramos también que el Señor quiere que todo esto ya no va para atrás, ya no cambia. Ya es el principio de dolores y como principio de dolores, esto terminará. Lo que tenemos que agarrar nosotros es agarrar los que son salvos, pedirle a Dios. Aquellos que todavía les falta algo, y el que no ha aceptado, aceptar. Ya el tiempo está cerca. Me voy al punto número 5. Hombres, dice, carencia y escasez. El gobierno dice que la escasez y la carencia viene porque ya somos una superpoblación, pero hay tanto terreno y tantos lugares que dejan. Por ejemplo, el campesino deja su lugar y se viene a la capital a buscar el pan. Y entonces ese lugar que él deja, pues es un lugar que se queda allá abandonado. Y cuando viene aquí, entonces otro tiene que sembrar, otro tiene que volver a poner frijolitos para que haya. Entonces, por eso es la superpoblación. En el punto número 5 tengo Mateo 24:7 y aquí lo tengo, gloria a Dios. Ay, mis amados, Mateo 24:7. Hambres, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando encontramos esto, encontramos, hermanos, varias características de esto.
Fíjense que en el Apocalipsis dice que un ángel gritaba, un plato de comida, un plato, usted lo conoce, un plato normal de comida, por el salario de un hombre de un día. El salario en México es de 123 pesos con 20 centavos. Y si usted se va, realmente sí es caro el comer en la calle. Y estoy hablando de un restaurancito donde dicen comida corrida, 60, 70 pesos. Pero si yo le dijera de lugares donde usted entra y se sienta y todo, una comidita fácil le salen 300, 350 pesos. Una sentada. Entonces ya se está cumpliendo esto, hermanos, y hambres. El hambre está viniendo. Ay, hermanos, se me está haciendo, ya se me acabó el tiempo. Déjenme orar. Padre y Dios, gracias por este tiempo que me diste. Padre, gracias, Señor, porque soy un inútil. Si no fuera por ti, por tu palabra, por el Espíritu Santo, Señor, no hubiera yo expuesto esto. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que están de aquel lado. Aquellos, Señor, que oyeron la palabra. Padre, permite que germine, que crezca, que entiendamos, Señor, que es último tiempo, que debemos de cuidarnos, que debemos de buscarte, que debemos de alabarte, que debemos de honrarte, Señor. Muchas veces, Señor, decimos, sí, yo honro a Dios. Y yo hago una pregunta, con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, ¿con eso honras a Dios? Si lo estás haciendo, gloria a Dios por tu vida. Gracias, Señor, por mi pastor Agustín. Gracias, Señor, por Sergio Enríquez. Bendícelo donde quiera que esté, a él, a su esposa y a sus hijos, igual a mi pastor Agustín. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo.